Aleluya, aleluya. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de venir a glorificar el nombre del Señor en este espacio. Nada es difícil para Dios, que transmitimos todos los miércoles de 6 a 7 de la noche por esta tu emisora Radio Esperanza de Vida, esperando que hoy sea un día lleno de bendición, de gozo, donde la presencia del Señor se mueva en medio nuestro. Espíritu Santo, eres más que bienvenido y te damos gloria y alabanza. Padre, ahí tú que estás en tu hogar, te habla tu amigo, tu hermano, evangelista del Señor, Pedro Linares. Saludamos a mi amada esposa que ya está conectadita por aquí por Facebook Live, a los muchachos. También estamos en Facebook Live como Pedro Linares y Ariani Méndez. Aleluya. Así que tú que estás en tu hogar, glorifica el nombre del Señor. Hay una palabra de parte del Señor en este día. Así que busca tu Biblia, comparte la palabra del Señor, porque hoy hay una palabra de Dios. Así que glorifica a Dios. Ahí en tu hogar donde está, dale la gracia. Yo siempre inicio este espacio dándole la gracia al Señor, agradecido con el Señor de lo que hace en nuestra vida, porque Él tiene el control. Y en esta hora queremos que Él sature este lugar, nuestro hogar, Dios amado, Padre Jehová, Dios de los ejércitos. En esta hora me pongo de acuerdo con este pueblo que me está escuchando, Dios amado, con aquellos que están en sintonía a través del mundo, Dios amado, para que sea usted de manera especial en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tocándole, ensanchando su territorio, Dios amado, llevándote toda dolencia, quitando toda ceguera espiritual, todo quebrantamiento, en el nombre de Jesús. En esta hora tú conoces lo que nos están viendo y lo que nos verán a través del mundo y lo que nos están escuchando. Padre, en el nombre de Jesús, llévate toda malicia, todo lo que impida que esta palabra, Dios mío, pueda fluir en el nombre de Jesús, Dios amado. Hay un pueblo en esta hora que te está clamando. Hay un pueblo, únete conmigo a este clamor en esta hora. Rompe cadenas, Dios amado, glorifícate en el nombre de Jesús. Queremos ver tu gloria manifestada, lo que pasó ayer, lo que pasó hace 3 semanas, lo que pasó hace un año, ya pasó. Hemos venido hoy a buscar lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, toma el control de todo lo que vayamos a hacer. Queremos tu gloria, queremos más. No nos conformamos con un poco, queremos más de tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús. Hay un pueblo que te puede adorar. Hay un pueblo, levanta tus manos ahí donde está y glorifica el nombre del Señor. Aleluya, Dios es bueno, Dios es bueno. Pero alguien lo tiene que creer, que su Dios es bueno, no importando lo que estés, aleluya. No importando lo que estés atravesando, no importando los levantamientos que hayan, no importando que te quedaste sin fuerza, no importa lo que pase, nuestro Dios es bueno. Ay. Alguien tiene que glorificar a Dios, alguien tiene que exaltar el nombre que merece toda adoración, el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, en esta hora, Dios mío, queremos de tu palabra. Háblanos, Dios mío, oriéntanos, enséñanos. Hay gente que tiene hambre de tu palabra. Y en esta hora, Dios amado, yo me pongo en tus manos para trazar, impartir una palabra hoy de bendición a este pueblo que nos está escuchando, a este pueblo que está diciendo, sí queremos escuchar una palabra de Dios, a este pueblo que está hambriento. Te bendecimos, ministro Ramón Ramos, que estuvo aquí hace un momentito. Dios te siga bendiciendo, que el Espíritu Santo te siga llenando y siga dando una palabra de aliento a este pueblo, a este mundo que se está perdiendo por causa de la corrupción que hay a nivel mundial. Padre, hay un pueblo todavía, hay un remanente que puede adorar a Dios. Yo siento una unción muy fuerte aquí de parte del Señor. Hoy Dios quiere romper cadenas. Hoy yo le he venido a hablar a alguien de parte del Señor y decirte, Dios te ha llamado con propósito. A decirte, no importa lo que tú estés viendo en tu camino, todavía hay esperanza para los que están en Cristo Jesús. Dios mío, qué unción. Estoy sintiendo una atmósfera profética aquí. Estoy sintiendo un don activo de profecía de parte del Señor. Y hoy quiero hablar, a impartir algo que yo sé que va a sacudir tu vida. Hoy yo le he venido a hablar a gente del altar, a gente que ha sido llamado por Dios,
a gente que ha estado en su situación, en su proceso, en oscuridad, en batalla, pero Dios lo ha llamado. Yo le quiero hablar a alguien de parte del Señor y decirte, sigue peleando, no te rindas. Ay, Ramos, hay gente que no está escuchando, Ramos, que no se van a rendir. Hay gente todavía que está en pie. Y tú dices, pero ¿cómo es que todavía puedo estar en pie? Si he tenido batallas, situaciones adversas, ¿cómo es que todavía yo puedo estar en pie? Yo te tengo noticia. Es que el Espíritu Santo todavía te levanta, todavía te orienta, todavía te dirige. Es que tú no estás sola, mujer de Dios, en medio de tu proceso. Hay una unción muy fuerte aquí y yo le estoy hablando a alguien que ha sido escogido por Dios, a alguien que sabe que a Dios no lo llamó a ellos para quedarse a mitad. Dios no lo llamó a ellos para dejarlo todo. Dios lo llamó para conquistar. Dios lo llamó con propósito. Pero el enemigo te ha hecho la guerra y te ha sentido sin fuerza. Te ha sentido que no da más. Hoy yo quiero levantar a alguien en esta ciudad y decirte, eres llamado por Dios. Es tiempo de volver al altar. Es tiempo de volver al principio. Es tiempo de volver a la senda antigua. Es tiempo de volver al camino donde Dios te escogió, donde tú te encontrabas con Dios y hablabas cara a cara con Dios. Alguien tiene que adorar a Dios. Alguien está entendiendo lo que Dios está hablando en esta hora. Hay alguien que ha dejado el altar. Hay alguien que ha dejado la búsqueda. Hay alguien que ha dejado el lugar de encuentro. Y hoy Dios ha venido a hablarle a alguien de parte de Él que todavía no todo está perdido. Hay que volver al altar. Ay, Dios mío. Sacúdete ahí donde estás y dale gloria a Dios. Yo quiero sacar a alguien de parte del Señor de la jaula. Sí, porque estamos ministro Ramos, y hay gente enjaulada, hay gente que está como que ya todo está perdido. Hoy Dios sacude. Tiene que venir un terremoto en tu hogar. Estoy viendo mujeres que se están sacudiendo. Comienza a pelear, mujer. No es tiempo de rendirte, es tiempo de pelear. Usa la espada. Ay, Dios mío. Mayra Espinal, usa la espada. Hay mujeres en esta hora que están peleando. Yo no sé qué Goliat se te ha levantado. Yo no sé qué Goliat te ha hecho la guerra. Yo no sé qué Goliat se ha burlado de ti. Pero hoy Dios te dice, es que yo te di. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Yo te di la autoridad, mujer, para que le corte la cabeza al gigante. Ay, Dios mío, mi amigo Melvin Nadal de San Pedro de Macorís. Mucha gente se está conectando. Mucha gente se está conectando a través de las redes. Ay, Dios mío. Ay, Dios amado. Todavía, Melvin, hay gente que ama a Dios. Hay gente que son genuinas de parte de Dios. Hay gente que a pesar de la batalla, Norberto, mi querido compadre, Dios bendiga, compadre. Ay, Dios mío. Ministro Wilkin, esta palabra es para ti. Mi amado. Esta palabra es para ti. En escuchar la voz hay victoria. Oye el tema. En escuchar la voz de Dios hay victoria. Y hoy quiero hablar bajo ese tema. Así que tú que estás en tu hogar, busca tu Biblia, vamos a compartir la palabra. Hay una unción fuerte. Yo sé que Dios va a hablarle a alguien. Y quiero que vayamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel. Eso es una bendición, ministro Melvin. Ay, Dios mío. Qué tiempos aquellos, Melvin. Dios es bueno y está contigo y tu familia. Bendecimos y le damos gracias al Señor por esa gran noticia que me acaba de dar. Eso es lo mejor, Melvin. Yo he tenido altas y bajas, pero me mantengo firme en el Señor. Yo sé en que Dios hemos creído. En escuchar la voz de Dios hay victoria. Yo quiero hablar, vamos a escuchar la voz de Dios. Hoy vamos a ver las características de la voz de Dios, Ramos. Oye ahora, que se está escaseando la palabra en este tiempo y es necesario entender que Dios nos habla. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mientras tanto el niño Samuel, estoy leyendo en 1 de Samuel capítulo 3. Mientras tanto el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos. Dios, oye ahora, los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco común las visiones. Una noche Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios no se había apagado y Samuel estaba
dormido en el tabernáculo, cerca del arca de Dios. Estoy leyendo en 1 Samuel capítulo 3. De pronto el Señor llamó a Samuel. Sí, respondió Samuel, ¿qué quieres? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, dijo Elí, vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar a Samuelito. Yo no sé si le estoy hablando hoy a una Samuelita o a un Samuelito. Yo no sé cómo tú te llamas, ni nombre ni apellido. Pero sí te puedo decir hoy que Dios te ha venido a hablar de parte de Él y a decirte, quien te está hablando, quien te está llamando, aleluya, quien te ha escogido es Dios. Y en escuchar la voz de Dios hay victoria. Padre, glorifícate y háblanos de manera especial. Aquí acabamos de leer una historia muy escuchada, una historia que en 1 Samuel nos damos cuenta de que Dios había una confrontación entre dos mujeres. Ana y Penina estaban peleando y Dios escoge a Ana para traer a Samuel. Y algo que me impacta era que en el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, Elí como sacerdote y juez, no era cualquier cosa, un sacerdote, un juez, en los tiempos allá de los jueces. Eran gente escogida por Dios, eran gente que cuando hablaba algo pasaba. Eran gente que cuando llegaban a un lugar, el lugar temblaba porque se sabía que un profeta, un sacerdote, no era cualquier cosa en la mano de Dios. Pero Elí se había corrompido, Elí se había desenfrenado. Elí había criado a sus hijos fuera de la obediencia a Dios y el pueblo estaba desenfrenado. Y yo quiero aplicar esta palabra hoy porque le estoy hablando a alguien de parte del Señor que ha sido escogido por Dios, a alguien que Dios le ha hablado, a alguien que sabe porque sabe que el Espíritu Santo lo lleva de la mano, que sabe porque sabe que a pesar de la batalla, Dios lo ha escogido. Y Dios escoge a Samuel. Algo que me gusta de Samuel es que Samuel, su mamá se lo dedicó a Dios desde muy pequeño y Samuel estaba ministrando, estaba ayudando al hombre del momento que era Elí. Pero Elí tenía un problema y era que Elí ya estaba ciego, ya sus ojos se estaban apagando. Y Elí había permitido una corrupción en el templo, una corrupción de sus hijos y por eso le trajo una consecuencia. Algo que me gusta de parte de Dios es que Dios siempre tiene un plan B. A veces Dios llama a uno y muchas veces en el proceso no vamos a entender el llamado. Muchas veces vamos a estar caminando, aguantando palos, aguantando piedras, aguantando situaciones, pero todo es un propósito de Dios para crecimiento de nosotros. Samuel, yo no sé qué tiempo estuvo que pasar. Yo no sé qué tiempo Samuel tuvo que esperar el tiempo de que Dios le hablara. Pero hoy yo he querido venirle a hablarle de parte del Señor a alguien que ha estado pasando por el proceso, que ha estado pasando por el desierto y Dios le ha estado hablando. Pero ellos no entienden qué Dios que le está hablando. Hoy yo le estoy hablando a una Samuelita. Hoy yo le estoy hablando a un Samuelito que ha sido escogido como profeta de Dios, que ha sido llamado a pregonar la palabra de Dios, pero lamentablemente sus oídos espirituales no están afinados. Sus oídos espirituales se han cerrado. Hoy yo le he venido a hablar a alguien, a sacudir a alguien de parte de Dios y decirte, en escuchar la voz de Dios hay victoria. Porque cuando tú escuchas la voz de Dios no es cualquier voz. Yo le estoy hablando a gente que Dios le ha dado dirección. Yo le estoy hablando a gente que Dios le ha dicho, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Camíname por la derecha, camíname por el centro. En estos días es necesario escuchar la voz de Dios. Porque la voz de Dios es lo que nos alimenta. La voz de Dios es lo que nos dirige. El Espíritu Santo de Dios es el que nos lleva de la mano. El Espíritu Santo de Dios es el que nos dice por aquí sí, por aquí no. Pero estamos viendo unos tiempos en los cuales se ha hecho caso omiso a escuchar la voz de Dios. Algo que me impacta de esta historia era que no había mensaje, ay Dios mío, con frecuencia de parte de Dios. No había visión, no había profecía, no había una palabra fresca de parte de Dios.
Y en estos tiempos hay gente que el Espíritu Santo ha levantado para pregonar una palabra. En este tiempo, aleluya, hay gente que tiene visiones de Dios. Hay gente que tiene una palabra rema de parte de Dios. Pero el enemigo le ha hecho la guerra. El enemigo te ha callado, el enemigo te ha sentado, el enemigo ha dicho que tú no vas para ningún lado, te ha bloqueado, te ha pasado por el desierto y ya no aguanta más, ha querido soltarlo todo, pero hoy yo he venido a decirte en escuchar la voz de Dios, hay victoria. Yo le estoy hablando a una profeta en esta hora. Yo le estoy hablando a alguien de parte de Dios que lo ha querido soltar todo, Melvin Nadar, pero todavía hay esperanza en Cristo Jesús. Y algo que me gusta de Samuel era que Samuel estaba en el tabernáculo. Ay, Dios mío. En el tabernáculo es el lugar de reunión. Es el lugar donde tú te encuentras con Dios. Es el lugar donde Dios habita. No es donde quiera y Dios lo hace como Él quiera y a la hora como él quiera. Pero cuando tú entres en tu aposento, cuando tú entres en la intimidad con el Señor, cuando tú tocas se te abrirá. Pero ¿cómo Dios te puede hablar si tú no lo anhelas? ¿Cómo Dios te puede hablar si tú no lo buscas? ¿Cómo Dios te puede hablar si tú no anhelas su presencia? El joven Samuel entendía esto y estaba en el tabernáculo. Y cuando de repente escuchó una voz que le habló y le dijo Samuel, y él creía que era Elí. Ay, Dios mío, cuánta gente Dios le está hablando, Ramos, y está buscando otra voz, están viendo a averiguar si fue otra gente que lo llamó, y es el mismo Dios que lo está llamando y le está diciendo, hija mía, yo estoy contigo, hija mía, yo te traje de Santo Domingo, ha pasado lo que ha pasado, pero todavía te sigo anhelando, hija mía, no te he dejado sola. Ay, Dios mío, alaba a Dios. Alaba a Dios en esta hora, mujer de Dios. Dios no te ha dejado sola a mitad del camino. Y Samuelito coge pan de Elí y le pregunta a Elí, ¿me has llamado? Aleluya. Hay gente que está buscando donde no tiene que buscar. Tú sabes que en el aposento ahí te vas a encontrar con Dios. Hoy Dios le quita a la gente los tapones de los oídos, porque hay gente que antes, Ramos, escuchaba la voz de Dios. Hay gente que sabe que Dios lo ha llamado. Hay gente que sabe cuándo Dios le hablaba. Y hoy, lamentablemente, se han metido unos tapones en los oídos para no escuchar la voz de Dios. Quita todo tapón de los oídos, porque hoy queremos escuchar tu voz. Hoy queremos que tú nos ministres. Hoy queremos que tú nos lleves de la mano. Ahora, la diferencia entre oír y escuchar. Porque el problema es que hay mucha gente en este tiempo que está oyendo, pero no está escuchando. Ay, Dios, alaba ahora. Alaba ahora. Hay gente que está más en el ruido y en el oír, que lamentablemente no está escuchando. Esta generación necesita entender que hay que escuchar a Dios. Esta generación a nivel mundial necesita entender que si no escucha la voz de Dios, no vas a caminar en victoria. Ahí es que está el problema. Ahí es que está la situación adversa. ¿Qué es oír? Vamos a ver, que me gusta mucho buscar definiciones. Y si tú buscas tu Biblia y si tú buscas las definiciones, yo siempre hablo que fui enseñado por el doctor Nicanor González de que hoy en estos tiempos hay mucho movimiento y hay muy poco concepto. Se necesita entender este principio. Cuando tú tienes mucho movimiento y tienes poco concepto, tú caes en cualquier situación rápido. Pero cuando tú aprendes a identificar el concepto, tú tienes una profundidad en tu vida. El pueblo de Israel tenía mucho movimiento, estaban moviéndose, estaban saliendo, viendo la mano poderosa de Dios. Pero el problema del pueblo de Israel era que tenían poco concepto de quién era Dios. Esta generación necesita entender que se necesita concepto de quién es Dios. Porque cuando tú sabes quién es Dios, no importa los Zambalá, no importa los Tobías, no importa Gesén el árabe, no importa el fariseo, no importa lo que se te levante el Saúl, no importa lo que venga, no importa el Goliat, no importa el demonio que se levante, como se llame. Tú sabes que Dios está peleando a tu favor porque tú tienes un conocimiento de quién es Dios.
Alaba. Ay, Dios mío, ¿alguien puede adorar a Dios? Hoy dile al Señor, yo quiero conocerte. Hoy dile al Señor, yo quiero un concepto de ti. Hoy dile al Señor, yo no voy a caminar en movimiento, yo voy a caminar en concepto. Hay mucha gente que está caminando en movimiento, pero lamentablemente no tienen concepto. Alaba. La diferencia entre oír y escuchar. La diferencia, oír es percibir con el oído un sonido, entender, sentir, notar, advertir. Dice que cuando tú escuchas es algo de los oídos adelante. Cuando tú escuchas, aleluya, cuando tú oyes, oír es percibir con el oído un sonido. Pero el problema es que hay una diferencia entre tú oír y escuchar. Y es que cuando tú escuchas, tú entras en la profundidad. Cuando tú oyes, tú solamente escuchas, aleluya, tú oyes, aleluya, algo superficial. Pero cuando tú escuchas, cuando tú entras en esta definición, tú te das cuenta que escuchar y oír no es lo mismo. El problema es que hay mucha gente que está oyendo el sonido, pero no está escuchando. ¿Y qué es escuchar? Prestar atención de lo que se oye. Dar oído, entender a un aviso, a un consejo o a una sugerencia. ¿Qué te quiero decir, hombre de Dios? Samuel estaba con Elí. Estaba ahí pegadito del tabernáculo, estaba buscando la presencia de Dios. Dios le habló y él escuchó. Él no entendía quién era Dios. Él no tenía un concepto de quién era Dios. Pero ¿qué te quiero decir? Cuando tú buscas a Dios, tú te das cuenta, tú escuchas la voz de Dios. Y cuando tú escuchas la voz de Dios, tú entiendes lo que Dios te está hablando en el momento. Aleluya. Esto yo no lo entendía al principio. Esto cuando tú eres nuevo creyente no lo entiendes de una vez. Pero a medida que tú vas profundizando en la voz de Dios, a medida que tú te vas metiendo en la presencia de Dios, Dios te va ejercitando el escuchar. Y algo que me gusta es que en Deuteronomio 28, aleluya, Espíritu Santo de Dios, en Deuteronomio 28, habla esto y dice, aleluya, Espíritu Santo de Dios. Si obedeces, mira lo que significa escuchar a Dios. Si obedece al Señor tu Dios en todo y cumple cuidadosamente su mandato que te entregó hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedece al Señor tu Dios, recibirá las siguientes bendiciones. Si tú lees el capítulo entero, te da las bendiciones que el Señor te da cuando tú lo escuchas y lo obedeces. El problema de mucha gente es que no conocen la voz de Dios. El problema de mucha gente que me está escuchando es que creen ya que quizá Dios ya no habla. Que el Dios que yo le estoy sirviendo y el Dios que yo le está sirviendo ya no puede hablar. Y hoy he venido a decirte, afina los oídos porque Dios habla. Dios amado, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Y cómo tú te das cuenta de que Dios habla? Dios habla a través de su palabra. Cuando tú te metes con Dios y tú comienzas a escudriñar la palabra, Dios te va a hablar a través de su palabra. Dios, aleluya. José y Sanbel, Dios es bueno. Tengo un fuego aquí que me gustaría salir corriendo para San Pedro de Macorís. Padre Jehová, Padre, qué gloria. Es que hay gente que tiene que entender que Dios lo llamó a escuchar. No a oír solamente, sino a escuchar. Samuel la segunda vez, Dios le habló y él, Dios mío, y ahora me está llamando Elí. Voy otra vez para donde Elí. Y cuando llega donde Elí, Elí le dice, no, yo no te he llamado, mi hijo, vete a dormir. Y le habló 3 veces. Le habló 3 veces y a la tercera vez Elí le dijo, quizás sea Dios que te está hablando, mi hijo. Dile cuando te hable, dile, he aquí tu siervo. Ay, Dios mío, alguien tiene que decirle al Señor hoy, he aquí tu siervo. He aquí tu siervo. Quiero leer esto que se encuentra en Primera de Samuel. He aquí estoy, ay, Dios mío. Estoy leyendo en Primera de Samuel capítulo 3, versículo 10.
Y el Señor vino y llamó igual que antes, Samuel, Samuel. Y él respondió, habla que tu siervo escucha. Hay gente que Dios le ha estado hablando. Hay gente que Dios lo ha escogido. Hay gente que sabe porque sabe que Dios a ellos le está hablando. Y hoy hay gente que le dicen al Señor, he aquí tu siervo. Me has llamado para profetizar. Me has llamado para llevar la palabra. Me has llamado para no amedrentarme por lo que esté pasando en la humanidad. He aquí tu siervo escucha. Porque cuando tú escuchas la voz de Dios no es cualquier cosa. Cuando tú escuchas y tú te metes con Dios y Dios te dirige, usted no es cualquier gente aquí en la tierra. Usted es un embajador. Usted es un ungido de Dios. Y entonces, ¿por qué estás llorando? Dios mío, le estoy hablando en esta hora a mujeres que están llorando, a mujeres que Dios le ha hablado y están ahí como que ya no hay fuerza, están ahí como que ya no hay esperanza. Y dicen, pero varón, tú no sabes la guerra que yo tengo. Cuando me meto más con Dios, más bombazo y más situaciones tengo. Y hoy Dios ha venido a decirte, escucha mi voz, porque en mi voz hay victoria. Ay, Dios amado, qué unción, amado, estoy sintiendo. Algo que yo he aprendido en mi caminar desde el 2009 con mi amigo, hermano, ministro, compadre Wilkin, es que Dios nos habla y Dios busca la forma de hablarnos a través de un profeta, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. Dios busca la forma de hablarnos. A sus hijos Dios le habla. Y si Dios no hablara, ¿dónde estaríamos nosotros? Y tenemos que entender este concepto de que Dios nos habla. Pero el problema es que si no lo buscamos, si no anhelamos su presencia, no vamos a poder discernir cuando en la mente, en la carne, el diablo, el Señor lo reprenda que no está hablando. Esta generación, esta humanidad necesita entender que Dios es real y hay que tener fe. Ay, Dios mío. Si tuviera fe, como un granito de mostaza, tú le dirías a esa montaña que se moviera. El problema es que el problema y la situación te ha apagado la fe. Dios amado. ¿Y cómo puedes creer en un Dios que habla, un Dios invisible que habla, si tú no tienes fe? Por eso Abraham fue llamado el padre de la fe. Porque en una tierra politeísta, una tierra de tantos dioses, una tierra que todo el mundo tenía un Dios, escuchó una voz que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham salió por un desierto que él no sabía por dónde era que iba a llegar, pero escuchó la voz y obedeció. Cuando tú escuchas la voz de Dios, van a ver la obediencia, vas a ver la bendición, vas a ver la mano de Dios, pero es escuchando la voz de Dios. Entonces hay gente que han sido, ¿cómo tú te das cuenta de que una gente ha sido llamado como profeta? Yo creo que hay gente de Dios y están operando bajo el don profético. Y lo primero que tú te das cuenta cuando una gente tiene un don profético es que revela lo sobrenatural de parte de Dios. Habla de acerca del conocimiento de Dios. Mira el llamado de un profeta en este tiempo. Samuel estaba siendo llamado por Dios como profeta. Revelación de lo sobrenatural y el conocimiento de Dios. Cuando tú ves a alguien operando en el don de profecía, tiene que hablar de parte de Dios y llevar a la gente al arrepentimiento, hablar del conocimiento de Dios y la revelación de lo sobrenatural de parte de Dios. Número 2, anuncia el propósito futuro de parte de Dios. Mira cómo opera el don profético. Porque el don profético del Antiguo Testamento es diferente al don profético, aleluya, del Nuevo Testamento. Estamos bajo un nuevo pacto y le estoy hablando a gente de altar en esta hora, a gente que han sido escogidos por Dios. El objetivo principal de un profeta es consolar, reprender, exhortar, animar, corregir a su pueblo. Lo voy a repetir para atrás. El objetivo principal del don profético o de un profeta es consolar, reprender, exhortar, animar, corregir a su pueblo. La mejor profecía, el mejor profeta de los profetas se llama la palabra de Dios. ¿Usted quiere profecía? Métase en la Biblia. ¿Usted quiere que Dios le hable? Métase en la Biblia.
Pero imagínate tú, el enemigo ha hecho un trabajo que él sabe porque sabe que si te conectas con Dios, él sabe que porque sabe que si te conectas con la Biblia, entonces tú serás una amenaza. Ay, Dios mío. Ya tú estás entendiendo cuál es el problema. Ya tú estás entendiendo por qué la guerra. Ya tú estás entendiendo por qué la situación. Ya tú estás entendiendo por qué la batalla que no se acaba en tu vida. Es porque el enemigo sabe que cuando tú escuchas atentamente la voz de Dios, hay un rema que tú recibes, que tú lo transmites y por eso te hace la guerra. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Darwin Free está conectado. Norberto Wilkin. Sacúdete, varón de Dios, que estamos en la unción. Dios está rompiendo cadenas, está activando los oídos espirituales, porque hay gente que Dios le está hablando y no están afinando sus oídos. Hay gente que están fuera de sintonía, que se van a meter en la sintonía de Dios y van a hacer lo que Dios le está mandando a hacer. Es tiempo de buscar la presencia. Es tiempo de volver al camino antiguo. Es tiempo de escuchar atentamente la voz de Dios. Y Samuel estaba con Elí, pero Samuel no estaba entendiendo que era Dios que lo estaba llamando. Y algo que me gusta es que Samuel entendió que era Dios cuando Dios le habló por tercera vez y Elí lo mandó. Él le dijo, he aquí tu siervo. Hay gente hoy que le dice al Señor, he aquí tu siervo. No había palabra ni visión con frecuencia y Dios estaba llamando a Samuel para profetizar. Dios estaba llamando a Samuel con un propósito de guiar su pueblo. Yo le estoy hablando a gente que ha sido escogido por Dios. Yo le estoy hablando a gente que tiene un llamado de Dios para predicar la palabra. Yo le estoy hablando a líderes que están cabizbajos. Yo le estoy hablando a hombres de Dios que Dios lo ha llamado con una palabra y están soltando la toalla. Si soltaste la toalla en el lugar que la soltaste, ve y búscala. Es tiempo de pelear, no es tiempo de retroceder. Yo decía la semana pasada que hay gente que no son amenazas para el enemigo. Y a eso el enemigo ni lo ve, Dios amado. Eso lo tengo en entretención. Eso lo tengo bien acomodadito. Eso no me hace la guerra. Eso no son amenazas para mí. Ahora, si tú eres amenaza, si tú escuchas la voz de Dios, si tú tienes visión con frecuencia, si tú tienes una palabra de arriba, prepárate que tú eres amenaza. A ti te va a zarandear, a ti te va a golpear, a ti te va a dejar por muerto. Pero aún por muerto del polvo me levantará el Señor. Yo le estoy hablando a gente que hoy el Señor le dice, coge ánimo y levántate. No es tiempo de rendirte, es tiempo de avanzar. Ay, Ramos, cuánta gente, Ramos, está en el suelo. Cuánta gente ha venido a esta nación enviada por el Señor y lo han soltado todo. Cuánta gente, Ramos, ha pasado los procesos y ya cuando estaban llegando a la victoria de Dios lo soltaron todo. Yo le estoy hablando a gente que se ha apartado de Dios y hoy el Señor le dice, es tiempo de volver, en escuchar mi voz hay victoria, fuera de mí no podrás tener victoria. Si no, pregúntale a Saúl. A Saúl Dios le habló, le dijo, mira Saulito, mira, yo quiero poner esto en contexto para que podamos entender esto. Cuando tú no escuchas la voz de Dios, Saúl era el rey escogido por Dios para guiar a su pueblo Israel. Pero ¿qué pasó con Saulito? Saulito se dejó guiar del pueblo y decidió no obedecer al profeta. ¿Y sabe qué pasó? Dios lo desechó. Entonces hay gente que cuando no escuchan la voz de Dios no pueden tener victoria. Duró 40 años en el reinado y fue inclinado al desastre. ¿Por qué? Por no escuchar. Ricardo Martínez, muchas bendiciones. Por no escuchar la voz de Dios. Y algo que me impacta de la vida de un cristiano y de un hombre llamado por Dios es que algo que tiene que aprender en su vida es escuchar la voz de Dios. Porque cuando tú escuchas la voz de Dios, usted no es un normal. Usted es alguien sobrenatural habitando aquí en la tierra. La gente que escucha la voz de Dios son la gente más zarandeada. La gente que escucha la voz de Dios son la gente más procesada. Nadie va a creer en ti, sino pregúntale a los profetas del antiguo.
A Jeremías, por cada vez que profetizaba, venía un profeta falso y le daba galletas. A Jeremías, cada vez que profetizaba, lo metían en la cisterna. A Pablo, por predicar, lo apedrearon, lo encarcelaron, pasó por muchísimo trabajo. Esos son la gente que tienen un llamado profético genuino. Esa gente que cuando van el cielo a la tierra y hablan de parte de Dios, a esa gente el enemigo le teme. Son amenazas. Ay, Dios mío. Le estoy hablando a gente que son amenazas para el reino de las tinieblas en esta hora. No había visión con frecuencia. ¿Qué está pasando en nuestros días? Ya quiero contextualizar, como te dije, y quiero aplicar este mensaje. No había visión ni palabra de Dios con frecuencia. ¿Qué tiempo estamos viviendo, hermano? Son los últimos tiempos. Tiempos en los cuales correrá la gente por comezón de oír, de aquí para allá y de allá para acá. No hay visión ni hay revelación con frecuencia. Porque lamentablemente hay una corrupción moral que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. He estado viendo en estos días y mi corazón sufre por lo que se está viendo a nivel mundial. Estoy viendo cómo se han levantado tanta gente hablando cosas que no vienen de parte de Dios. Y eso lo que le da a uno es un sentimiento de tristeza. Pero cuando voy a la palabra me doy cuenta que todo está escrito. Aleluya. Hay una degradación moral y espiritual a nivel mundial porque el enemigo, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido contra los moradores de la tierra. Y ha traído una degradación espiritual. ¿Y qué era lo que pasaba en Israel cuando Elí? ¿Y qué era lo que pasaba en el antiguo Israel con los profetas? Había una degradación sacerdotal que traía un incomodamiento a Dios, traía juicio de Dios. Cuando el pueblo se aparta de Dios, cuando el pueblo no quiere buscar a Dios, cuando el pueblo está detrás de su propio beneficio, hay una degradación espiritual, moral y sacerdotal. Los sacerdotes eran los encargados de llevar el pueblo a Dios. Los profetas eran los encargados de llevar el pueblo a Dios. Pero lamentablemente se corrompieron. Lamentablemente la corrupción entró a sus vidas y apartaron el pueblo de Dios. La degradación es degradar, es degradarse, es una degeneración, es un deterioro, es un desgaste, es una corrupción, es un envilecimiento, es una destitución, es un rebajamiento, es una degeneración de Dios. Lamentablemente este pueblo, este mundo, lamentablemente se ha degenerado en Dios. Y Dios está llamando a la gente a volver al camino, a volver a Él para que Él tenga misericordia de su pueblo. Lamentablemente Elí se había apartado de Dios, dejando que sus hijos hicieran lo que quisieran en el altar de Dios. Pero todavía Dios tenía un segundo plan. Y yo no sé si tú adoptaste el primer plan de Dios, el plan A. Pero hoy Dios ha venido a decirte, yo tengo el plan B. Aleluya, que es cuando tú menos lo esperas, Dios llega de repente. Ay, Dios amado, el de repente de Dios está fluyendo en esta hora. Yo le estoy hablando a una Samuelita. Yo le estoy hablando a alguien que estaba en el anonimato. Yo le estoy hablando a alguien que no sabía dónde Dios lo tenía, pero Dios siempre sabe dónde te tiene. Alguien puede adorar a Dios en su hogar. Ay, Dios amado, para este tiempo te llamó Dios. Para este tiempo te llamó Dios. No para que te quejes, no para que camines sin fe, sino para que camines en victoria, para que camines en la bendición. Dios te ha llamado con un propósito y hasta que no lo cumpla Él no te va a dejar tranquilo. Ay, Dios amado, le estoy hablando a gente en esta hora que va a predicar encima de los escombros. Le estoy hablando a gente en esta hora que no ha vendido su primogenitura. Le estoy hablando a gente en esta hora que no se ha degradado. Le estoy hablando a gente que no se ha diluido. Le estoy hablando a gente que no se ha deteriorado.
Aleluya. No importa la caída, no importa que te cierren la puerta, no importa que digan que Dios no está contigo. Si Él está contigo, no importa lo que pase, Dios está en control. Samuel no entendía que Dios lo estaba llamando y lo llamó 3 veces y él no entendía, corría donde Elí. Pero a la tercera le dijo a Dios, he aquí tu siervo escucha. Hay gente en esta hora que tiene que decir, he aquí tu siervo escucha. Dime qué quieres que haga. Hoy estoy activando tizones espirituales. Hoy estoy activando ramos, gente que dejaron que los bomberitos le apagaran el fuego. Pero hoy se levantan, hoy le dice a Dios, yo soy un atalaya del evangelio. Dios no me ha llamado a mí para que apague mi antorcha. Adora a Dios ahí en tu hogar. Adora a Dios. Estamos viviendo en un mundo degradado. Estamos viviendo en un mundo que se ha apartado de Dios. Estamos viviendo en un mundo donde la gente no quiere a Dios. Y si tú te lees Mateo 24, te darás cuenta de lo que te estoy hablando. Pero todavía hay un remanente, todavía hay 7,000 que no han doblado su rodilla a los Baales. Todavía hay un remanente que le dice a Dios, yo te amo, aleluya. Todavía hay un remanente que no ha vendido su primogenitura. Todavía hay un remanente que no ha doblado su rodilla a Babilonia. Aleluya. Todavía hay un remanente que no se postra delante de la estatua de Nabucodonosor. Todavía hay un remanente que no importa si lo tiran al foso de los leones, todavía siguen adorando a Dios. Tú, mujer de Dios, que has sido escogida, que quizás te han tirado al pozo de los leones y estás esperando que los leones te devoren. Te tengo noticia. Cuando Dios te llama, no importa la enfermedad, no importa el diagnóstico, no importa el decreto. Lo que importa es lo que Dios diga en medio de esa situación. Dios tiene, Isabel, la última palabra. Aleluya, Espíritu Santo, en medio de mis situaciones yo he visto la mano de Dios y Dios pasa a uno por situaciones en las cuales queremos soltarlo todo. No he querido hablarte hoy aquí como un súper espiritual. He tenido que pasar, he tenido que soltarlo todo, tirarlo por el suelo, pero ahí veo la mano de Dios que me dice, no te detengas, avanza, avanza, comienza a caminar, comienza a avanzar, comienza a creer en lo que yo he dicho de ti. Samuel le revelaron lo que venía para Elí. Y le dijo Elí, no te voy a ocultar lo que Dios me ha dicho. Y le dijo, confiésame todo. Y era el profeta de Dios para el momento. Hay gente que tiene que entender que Dios no lo ha llamado a ellos para estar postrado delante de la estatua, postrado delante del sistema. Dios lo ha llamado a ellos para que avancen, para que crean, para que sigan su voz. Tú sabes que Dios te está hablando. Hay gente que me está escuchando, que sabe porque sabe que Dios le ha estado hablando, que sabe porque sabe que a ellos lo ha llamado Dios y se han apartado de Dios. Han estado buscando cosas que a Dios no le agradan, quizás como el hijo pródigo. Amigo, ay Dios amado, yo le estoy hablando a gente en esta hora que ha venido a esta nación, a Estados Unidos, que ha venido, que ha caminado y han querido coger como el hijo pródigo y se han ido. Y Dios le ha dado un talento, Dios le ha dado un don. Y se han ido y lo han malgastado. Y lo han vivido perdidamente, han soltado todo. Y yo veo gente llorando en esta hora, aleluya. Escríbeme, estoy en Facebook Live a través de las redes. Radio Esperanza de www, Radio Esperanza de Vida. Aleluya, estoy también en el Facebook Pedro Linares y Ariani Méndez. Escríbeme tu petición, si tienes tu petición. Estoy viendo gente que está llorando. Estoy viendo gente que lo han soltado todo y hoy se van a reconciliar con el Señor. Hoy le dicen al Señor, ven y entra en mi casa.
Aleluya. Hoy hay gente que le dicen al Señor, lo he perdido todo, no soy digno de llamarme tu hijo, pero hoy me reconcilio contigo. Hoy vuelvo a casa de mi padre. Hoy escucho la voz de mi padre otra vez. Si tú eres de eso y estás llorando ahí, pon tu mano en la radio y levanta una mano y dile al Señor, Padre, en esta hora, aleluya, yo veo a mucha gente llorando. Estoy viendo en mi espíritu cómo hay gente en este pueblo que dice, yo me identifico con esta palabra. Dejé de escuchar la voz de Dios. El enemigo me engañó. Me he apartado de Dios. He vivido perdidamente. Pero hoy, aleluya, hoy levanto mis manos y le digo sí al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, mira a esta gente en esta hora que está llorando, aleluya, que está triste, abatido. En esta hora, Padre, levanta tus manos ahí donde tú estás y dile al Señor, Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora yo te pido perdón por mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y no lo borre, Dios amado. Hoy yo me reconcilio contigo. Padre, te doy gracias. Gracias por lo que has hecho, Dios amado, en esta noche. Gracias por lo que seguirás haciendo. Queremos orar en esta hora por los enfermos. Queremos clamar en esta hora. Padre, yo te presento a cada persona que nos verá, nos está escuchando a través del mundo. Que sea un toque tuyo, Espíritu Santo. Aleluya. Sentimos tu unción. Sentimos tu presencia. Y el Señor se está paseando, rompiendo cadenas. Aleluya. Padre, tócalo de manera especial. Llévate toda enfermedad conforme a tu voluntad y dale bendición a tu pueblo. Recuerda, en escuchar la voz de Dios hay bendición, hay victoria. En escuchar la voz de Dios hay, aleluya, lo sobrenatural de Dios. Vas a caminar con Dios cuando escuchas su voz. Si escuchare su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy es un día de bendición. Hoy es un día de gozo. Ahí donde tú estás, levanta tus manos y glorifica el nombre del Señor. Te doy gracias, Padre, por lo que has hecho y seguirás haciendo. Ayúdanos a vencer. Ayúdanos a escuchar tu voz. Ayúdanos, Dios mío, a buscarte en espíritu y en verdad. Y te damos la gloria porque tú te la mereces. Si no tienes una iglesia donde congregarte, estamos en la iglesia Aliento de Poder, que se encuentra en la 130 Diamond con esquina Shore, aquí en Easton, Pensilvania. Te voy a dar la dirección. Estamos en la iglesia Aliento de Poder del pastor Luis Alberto, que se encuentra en la 130 West de la Diamond Street, frente al parque. Ahí mismo estamos, ahí en la Shore con Diamond, en la esquina ahí. Si no tienes una iglesia donde congregarte, eres bienvenido. Estamos con el pastor Luis Alberto, su amada esposa, y tenemos culto los martes y los viernes a las 7 de la noche y los domingos desde las 11, escuela dominical, y a las 12:30 tenemos, aleluya, el culto evangelístico. Si no tienes una iglesia en este pueblo de Easton, estamos ahí para glorificar el nombre del Señor. Hasta aquí tu espacio. Nada es difícil para Dios, que estamos transmitiendo todos los miércoles por esta tu emisora Radio Esperanza de Vida. Bendecimos de manera especial a todos los que se están conectando por Facebook. Hay muchos aquí conectados. José Samber, Ricardo Martínez. Bendecimos a cada uno allá en Queen. Melvin Nadar, Norberto Wilkin, aleluya. Eddie Crispy, mi amigo, aleluya, ministro. Yo sé que está escuchando lo que Dios está hablando. Eddie siempre nos sigue. Aleluya. Recuerdo cuando te conocí en este minutito que tengo. Recuerdo que el Señor me movió de un lugar a otro, que yo ni nadie entendió por qué me movió. Y yo tomé la decisión y dije, Dios mío, tú irás conmigo. En este minuto puedo hablarle. Y recuerdo, ministro Eddie, que cuando llegué allá a Michael, aleluya, y me mandaron para allá para los camiones, cuando te vi por primera vez me dijiste, eres un ministro de Dios. Y el Espíritu Santo, cuántas cosas bonitas hizo con nosotros ahí, hablando de parte del Señor. Dios te bendiga, Cristo te ama mucho. Y recuérdate, tienes un llamado de Dios. No importa dónde vaya, ya Dios te va a buscar. Si va a lo profundo, ahí está Él. A los cielos, ahí Él está. A lo ancho, ahí Él está en todas partes. Búscale y escucharás su voz. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y hasta aquí tu espacio. Nada es difícil para Dios. Bendecimos también a Carmen Luisa, que se está conectando. Dios le bendiga y bendiciones.